Cada vez que vengo, me ha tocado la bonita experiencia de ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y creo que hoy, en la mañana que me levanté para pensar un poco en qué es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, creo que el tema que vamos a hablar encaja con lo que vimos hoy en esta mañana con los jóvenes o los varones de Fundación San Pablo que pasaron aquí enfrente, de lo que Dios empezó a hacer en sus vidas. Y también tiene que ver mucho con lo que hoy el reto que la iglesia presentó en cuanto a tener un corazón por la siguiente generación. Así que vamos a preparar nuestro corazón y vamos a meditar en la palabra de Dios en los minutos que nos quedan. Y sí le voy a pedir que ponga mucha atención porque yo sé que Dios tiene algo para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta mañana y por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque estás trayendo un despertar en nuestro corazón por la siguiente generación. Y también estás hablando a nuestra vida como adultos con la gran responsabilidad que tenemos de ser un ejemplo a la siguiente generación. Oramos, Señor, por todas estas personas de Fundación San Pablo que pasaron el día de hoy aquí y que han tenido la bendición de conocerte a ti y que has empezado un cambio en sus vidas. Y oramos por ellos, Señor. Algunos de ellos tendrán que regresar a casa después del tiempo de estar ahí en ese proceso de restauración, regresar a casa y restaurar su matrimonio. Algunos de ellos restaurar la vida de sus hijos, restaurar su familia. Padre, oramos, bendíceles, dales la sabiduría y la gracia para establecer tu reino, no solamente en sus vidas, sino en su familia también. Te damos gracias, Señor, por todos los padres de familia que estamos aquí y por todos los hijos de familia que están en esta mañana. Oramos, habla nuestro corazón, Señor, y haznos entender tu voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartirles hoy algo que creo que es muy importante para nosotros como cristianos. Y cuando Dios empieza algo me emociona siempre escuchar el testimonio de los jóvenes, ¿verdad? Lo que Dios empezó a hacer en sus vidas. Y eso es lo que sucede cuando uno se acerca a Dios. En cuanto uno le da el espacio a Dios en nuestra vida, Dios empieza a ordenar nuestro mundo, ¿verdad? Por eso es que el libro de Génesis contempla, Génesis 1 dice que la tierra estaba vacía y estaba totalmente en un caos, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios empezó a hablar, y desde que Dios empezó a hablar, el mundo empezó a ordenarse. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Desde que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, empezamos a leer su palabra, nuestra vida empieza a ordenarse, las cosas empiezan a cobrar sentido. Nuestros seres queridos empiezan a cobrar el lugar que le pertenece a nuestro corazón, y principalmente a Dios toma el lugar que Él le pertenece en nuestra vida. Y entonces las cosas cambian. Entonces Dios nos ha llamado a cambiar. Desde que Dios viene a nuestra vida, viene a cambiar. Y no sé si las últimas veces ustedes a lo mejor aquellos que tienen buena memoria, pero se recordarán, cada vez que he venido siempre le he hablado de cambio, ¿verdad? Porque eso es algo que necesita la iglesia el día de hoy. En la iglesia tenemos un problema muy viejo, y me refiero a la iglesia universal cristiana, ¿no? Tenemos un problema muy común, y ese problema es que sabemos mucho y vivimos poco. Y la gran necesidad de la iglesia es vivir lo que sabemos de Dios. Sabemos mucho de Dios y vivimos poco. Y sé que muchas veces se lo he repetido, pero creo que es importante retarnos en este tiempo a cambiar. Yo sé que esposa, yo sé que un deseo de tu corazón es que tu esposo cambie. Esposo, es que tu esposa cambie. Y hijos, un deseo de ustedes es que sus papás cambien también. Y los padres tenemos un deseo muy grande que nuestros hijos cambien. Porque cuando hay cambio, hay orden. Cuando hay cambios en nuestra vida, las cosas funcionan. Cuando uno deja a un lado ese carácter agresivo, violento, entonces se respira un ambiente en la familia bien agradable. Cuando uno se deshace del rencor, del resentimiento, de la ira, entonces la situación se vuelve bien agradable en casa. Porque hay cambios y Dios quiere cambiarnos. Yo sé que a veces nos conformamos con poco, pero Dios tiene mucho más para nosotros. Así que hoy quiero hablarle precisamente de eso. Dios nos llama a cambiar, y cuando nosotros no queremos cambiar, entonces hay consecuencias. Quisiera decirle que, bueno, pues uno se queda así va a ser y hasta ahí quedan las cosas. No es así.
Si uno no quiere cambiar, entonces hay consecuencias por no cambiar. Así como hay bendiciones por cambiar, así como cuando usted y yo damos pasos de obediencia a la palabra de Dios, cada paso de obediencia a la palabra de Dios trae como consecuencia una bendición de Dios sobre nuestra vida. Porque Deuteronomio 28 dice que si nosotros escuchamos la voz del Señor y la obedecemos, las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros vendrán y nos alcanzarán. La consecuencia, un efecto de la obediencia es la bendición de Dios. Un efecto de la desobediencia es una maldición sobre nuestra vida. Entonces, el hecho de no querer cambiar trae consecuencias negativas a nuestra vida. Estamos deteniendo la bendición de Dios. Estamos deteniendo la estabilidad de nuestra familia. Y muchos matrimonios están sufriendo por esas causas. ¿Cuántas veces la esposa no se acerca con el esposo y le dice: viejo, ese carácter que tienes, por favor cambia? Pero si yo no hago nada, precisamente por eso nunca haces nada. Tienes que hacer algo. Tienes que responsabilizarte de tu familia. Tienes que dejar de ser indiferente a las necesidades mías como esposa, a las necesidades de nuestros hijos. Tienes que cambiar. Hay muchos hombres y estamos batallando porque hay una crisis de irresponsabilidad en los hombres. No solamente una crisis de irresponsabilidad en el área económica, sino también en el área afectiva. No somos afectivos con nuestra esposa, no somos afectuosos con nuestros hijos. Hay una irresponsabilidad en suplir necesidades también, en cuidar de la vida de nuestros hijos. Necesitamos cambiar. Y también sucede en las mujeres, en las madres de familia. ¿Cuántas veces, verdad, el esposo dice: vieja, necesitas cambiar ese carácter? Constantemente te la llevas gritando, los hijos están tensos, tienes que cambiar. O hay resentimiento en el corazón albergado, no queremos soltar ese coraje contra alguien más, está carcomiendo la relación matrimonial o el ambiente familiar también, pero no queremos cambiar. Necesitamos cambiar. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para cambiarnos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 17. Es un versículo muy conocido por ustedes, pero es importante leerlo el día de hoy. Dice 2 de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Si nosotros hemos dado nuestra vida a Jesucristo, una bendición tan grande que Dios nos da es que desde el momento en que nosotros le damos nuestra vida a Jesucristo, Él promete hacer nuestra vida nueva, cambiar las cosas. Y cierto, no es cierto que quisiéramos, anhelamos, todo ser humano anhela tener la capacidad de regresar el tiempo atrás y no podemos. Quisiéramos. Hubo una película muy famosa que se llamó La Máquina del Tiempo, no sé si ustedes la vieron en el cine. Esta película trata de un hombre que estaba enamorado de su novia y tenían un compromiso para casarse y ella muere en un accidente, ¿sí? No sé si usted vio la película. Y el asunto era que él amaba tanto a su novia y tenían tantos proyectos en su vida para hacerla juntos como esposos y un deseo de vivir tan profundo, pero su novia había fallecido ya. Entonces él se dedica a crear una máquina del tiempo. Él quería regresar al pasado porque en su presente había algo que le lastimaba, le dolía, que le frustraba, algo que necesitaba que fuera diferente. Pero la única forma de cambiar su presente era que cambiara su pasado. La única forma de que él pudiera estar disfrutando en ese presente de su relación con su novia, ahora ya casado, con sus hijos, tantos planes que ellos tenían. Ahora que eso pudiera hacerse realidad, tenía que ver con tener la capacidad de regresar al pasado y cambiar esa situación para que entonces en su presente ella estuviera viva y las cosas fueran distintas. Pero como ella había muerto, había un dolor tan profundo, una frustración tan grande, y se dedica a hacer esa máquina del tiempo. Logra inventarla. Y entonces él logra regresar al pasado para cambiar aquello que él quería que fuera diferente, para que su futuro, en años luz después,
tuviera la felicidad que él necesitaba. Nosotros estamos sufriendo por decisiones equivocadas en años pasados. Estamos sufriendo por acciones, actitudes, emociones negativas, hábitos, conductas erróneas